A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. La situación grave por la que afronta el Ecuador tras una pandemia de salubridad pública que ha desnudado las falencias en el país, advertimos un creciente problema de orden social con una desocupación galopante que ha empobrecido a los ecuatorianos y una situación realmente preocupante que tiene que ver con la economía. En esta noche, el programa Poder Ciudadano se honra con la compañía del ex ministro de Economía Francisco Sued Morales, a quien le doy la más cordial bienvenida y le consulto al exministro. La situación de la economía rebasa todas las previsiones históricas en nuestro país. Patricio, efectivamente, este es uno de los peores momentos. Este es un momento en que rebasa inclusive las circunstancias atroces que vivimos allá por el 99 y aquellas de 1982. Estamos ante una situación que, mira, si nos pusiéramos muy pesimistas, hasta podríamos decir que puede hasta afectar la viabilidad del país como el país que hemos conocido, el país en que tú y yo crecimos. Será un país diferente, puede caer o va hacia la anarquía total, a una descomposición completa de la sociedad ecuatoriana, y ya no hablo solamente de la economía, ¿no?, sino de todo, al desquebrajamiento de todos los protocolos de coexistencia entre las personas, al propio sentimiento de nacionalidad. ¿A qué me pertenezco yo? ¿Me pertenezco a una sociedad en la que podemos convivir, o es esta una sociedad de la cual no quiero ser parte porque simplemente atenta contra mi seguridad, mi estabilidad económica, la salud de mis hijos, y tenemos aquí un Estado que simplemente no responde para nada, porque esa es la situación? Entonces, yo diría que si tuviéramos que calificarlo en una sola palabra o frase, es una situación bastante más existencial que las que tuvimos en el pasado, hace 20 y hace 40 años. Pero es algo tan grave lo que tú sostienes, porque estás dibujando todo un camino que prácticamente nos podría conducir hacia una disolución, o hacia la verdadera crisis integral de país fallido. ¿Cómo pesa la herencia del correato de los 10 años robados, donde se decía que todo se manejó bien y donde, apunte presión propagandística, se vendía la idea de que se había logrado un cambio estructural en el Ecuador y que los problemas de la economía, los problemas sociales, los problemas incluso de infraestructura habían sido superados tras un gobierno que le había convertido al Ecuador en una especie de tigre de esta zona del mundo. Se decía que éramos prácticamente un país que era un referente a nivel internacional. ¿Cuál es la carga hereditaria
de lo que significó el Correato? Mira, la frase, ¿no?, del país modelo y todo es simplemente de corte goebbeliano, ¿no? Es el estado de propaganda en el que se vivió acá para simplemente a través de las palabras, las imágenes y las circunstancias particularmente escogidas y obviamente el abuso total, a pretender que las personas y la gran masa de la gente, la gente común de los corrientes que aspira simplemente a tener un empleo, a tener un modo de vida, pues subsista con esa ilusión. Lo más grave de esto es que tuvimos y desperdiciamos la mayor bonanza que jamás ha tenido el país en toda su historia. Y si de bonanza hablamos y si queremos ponerle números para tener una idea de las cifras, mira, en los primeros 6 años de dolarización, y simplemente para hacer una comparación entre dólares y dólares, los gastos públicos sumaron alrededor de 50.000 millones de dólares. Los ingresos, los gastos fueron 47. En otras palabras, tuvimos un ahorro de 3.000 millones de dólares. Durante el gobierno de Correa, los gastos fueron de 304.000 millones de dólares, 304.000 millones de dólares, y los ingresos fueron de 280.000 millones de dólares. Eso para todo el Estado ecuatoriano, ¿no?, el consolidado. Durante el gobierno de Moreno tenemos unos 90.000 millones adicionales, ¿no? Y mira cómo estamos. Entonces, el problema no es solamente que haya dinero en un momento dado, el problema es tener la gente proba, la gente íntegra, que tenga ideas correctas, que sepa entender que la honradez, y no solamente la honradez intelectual, sino que la honradez de bolsillo cuentan para mucho, porque la corrupción, aquí estamos lo que estamos viviendo, y hago entre paréntesis, estamos viviendo es el producto directo de la corrupción total del país. El país se pudrió, perdóname la expresión, me entristece decir. Yo estoy convencido de que tienes mucha razón. Y creo que precisamente a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi se demolió, en definitiva, los pilares, lo poco que quedaba en función de toda una estructura ética de andamiaje sobre el que se edifica un país. Y se abrió una amplia autopista en función de establecer caminos seguros hacia la impunidad. Yo tengo la convicción, Francisco, que si es que no llegamos a romper, a demoler precisamente a esa Asamblea Constituyente de Montecristi, me refiero precisamente al resultado de aquella, pues no podremos reconstituir un país adecuado. Ahora bien, el señalamiento tuyo también topa al gobierno de Moreno. En la parte económica, para ti, ¿el gobierno de Moreno es la extensión del Correato o algo cambió? Mira, Moreno dijo a las pocas semanas de haber sido inaugurado, se quejó y rompió con Correa cuando dijo la mesa no está puesta. Bueno, si la mesa no estaba puesta, y en eso estaba en lo correcto él, lo que ha ocurrido desde que la mesa no estaba puesta hasta ahora es la destrucción total de la mesa, pues ya no hay mesa. ¿No? Ese es el problema. Si tenemos que distinguir Francisco, corrección, hay mesa chica. Así es. Mira que si tenemos que distinguir lo uno de lo otro, un gobierno del otro, el uno es la acción maléfica, el otro es la omisión total de la visión de entender
que había recibido un país en muy mala situación, que todo el andamiaje y el ropaje que había empezado a desvanecerse, que todos los recursos se habían gastado. Y no solamente que se habían gastado, digamos, en cosas reproducibles, ¿no? Por ejemplo, en buenas inversiones. A ver, si tú tienes como Estado, tienes los recursos y los manejas adecuadamente, tú puedes hacer mucho, sin lugar a dudas. Pero si empiezas a robártelos y te los robas a través de coimas, y te los robas a través de sobreprecios, y te los robas a través de cualquier tipo de robo, inclusive lo que estamos viendo en estos días, porque aquí ni a los muertos se respetan. Entonces lo que hemos caído es en una situación de total desamparo de la moral. Qué nostalgia que sentimos por el Ecuador, aquel que no es que era perfecto, pero que ciertamente era una sociedad en la que podíamos discutir, en la que podíamos estar en desacuerdo o estar de acuerdo, en la que podíamos eventualmente compatibilizar ideas porque había un solo país. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Es una situación realmente grave. Últimamente, con bombos y platillos, se informó sobre la renegociación de parte de la deuda externa, con una reducción de tasas de interés de un promedio de entre el 9.3% al 5.3%, mientras Argentina lograba del 6% una reducción al 3.2%. El Ecuador consigue, de acuerdo a los datos que tengo, un 8.6% de descuento al capital, mientras que Argentina, haciendo una comparación con un país sudamericano, logra una reducción y un descuento de capital entre el 40 y el 45%. Ecuador difiere pagos del 2030 al 2040 y Argentina hasta el 2046. Para el experto en materias económicas Francisco Suez Morales, esta renegociación de la deuda es suficiente. Esto solamente representa un alivio, un par de aspirinas. ¿Cómo ve Francisco Suez esta renegociación? Patricio, es la aspirina. O sea, te aseguro que de aquí al año 23-24 habrá que entrar de nuevo a los mercados de bonos, a hacer un nuevo trato, porque este trato en realidad sirve exclusivamente y al momento para los primeros, digamos, 3 años. Que está bien que hayamos comprado esa ventaja, sin lugar a dudas, al momento nos ayuda, pero como tú acabas de hacer la comparación con Argentina, más allá de que no siempre es sencillo hacer comparaciones entre países tan diversos como Argentina y Ecuador. Digo, no obstante eso, sin lugar a dudas, hay la posibilidad de obtener mejores resultados. Y te digo, los mejores resultados solamente se podrán obtener si es que de aquí a 3 años hemos logrado traspasar este problema, hemos salido del hueco, hemos podido elegir a un gobierno que entienda que la manera de salir del hueco es restituir a la economía, es devolver los empleos y crear nuevos empleos, es dar libertad a la gente para que pueda practicar lo suyo todos los días como tú y yo lo hacemos, y es el tener un Estado que, siendo fuerte al mismo tiempo, su principal fuerza sea en defender la libertad, ¿no? Esa es la filosofía, esa es la visión que nos debe de guiar, porque de esa manera, entonces, podemos pensar que si estamos en una posición de gran convalecencia, podemos volver a los mercados y podemos rehacer lo que está hecho. Mira, en algún momento dado, lo tuvimos que hacer entre 1983 y 1984 y mejoramos considerablemente. Ahí está la comparación de los resultados que nosotros tuvimos en el 84 con los que tuvo México en el año 84.
Y mira que son más o menos parecidos, un poquito mejores los de México, pero no mucho, ¿no? Para nosotros fue un alivio enorme y una baja sustancial en los costos a incurrir en el servicio de esa deuda de aquel entonces, ¿no? Hoy en día, te repito, hay manera de hacerlo. Mira, en el año 2002 inclusive se hizo un recorte del 32% en el valor facial de los bonos Brady que había en ese entonces. Esto fue durante el gobierno de Gustavo Noboa. ¿Cómo no? 32%, o sea, que hay manera de hacerlo, sí hay manera de hacerlo, pero hay que presentarse bien, no hay que presentarse ni con pistolas ni en harapos, no hay que presentarse con malos modos, sino con inteligencia, hay que presentarse con argumentos, hay que tener la base de datos adecuada y tenemos que ser los ecuatorianos, nosotros, los que defendamos a nuestro país, sin duda, los que nos presentemos delante del resto del mundo. Así es. Ahora bien, si esto representa un alivio y se patea en materia de deuda externa un poco la pelota hacia adelante, ¿cómo logramos darle cierto grado de liquidez a la base social en medio de una economía de asfixia total? Cuando la gente pierde todos los días empleo y trabajo, cuando el sistema de seguridad social está prácticamente colapsado, ¿cómo se logra refrescar la economía? ¿Hay algún método que permita entregar créditos baratos y de largo plazo a efecto de que ésta sea reseteada? ¿Cómo hacer para no solamente lograr cierto grado de alivio en el aparato estatal, sino también en todo lo que hace relación al entorno social que siente una gigantesca asfixia? Mira, mientras se hacen las reformas, que hay que hacerlas, mientras se hacen las reformas, en paralelo, hay que ejercer todos los remedios financieros que estén a la mano. ¿Cómo cuáles? Para poder, ya te voy a explicar. Hay una posibilidad de utilizar lo que se llama la titularización. La titularización permite, en definitiva, hacer el descuento de flujo futuro. Te doy dos ejemplos. Uno de ellos puede ser la misma seguridad social y otro puede ser los proyectos hidroeléctricos. ¿Cuál es la idea? Obtener una securitización de algo, perdón, una titularización, quiero decir, securitización es en inglés. La titularización permite avanzar estos recursos. Obviamente no quiero decir comprometer todo, ni mucho menos. Se puede comprometer una parte, digamos el 40%, el 50%, ¿no? De suerte tal que obtengas esos recursos que deberían de venir haciendo fideicomisos, ¿no? Para que no formen parte de ninguna cuenta única, porque ahí es donde se pierde todo, ¿no? Sino que pasen a tener digamos que destinos específicos. Finalidades específicas, destinos específicos, como tú lo dices. Ya sea, por ejemplo, en el caso de la electricidad, porque muchas veces las cosas van en forma indirecta, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos repotenciar la agricultura, que es el sector más importante del país, es el que le da al país la mayor fuente de empleo, el que da las exportaciones, etc. Si queremos repotenciar esto, tenemos que darle más competitividad. Pero resulta que ahora, por ejemplo, las camaroneras o las bananeras o los floricultores tienen que utilizar sus propios generadores de electricidad, lo cual significa un costo mucho más alto que si tuvieran acceso a la red. Esa red debe de llegar donde ellos. Esa red de transmisión debe de llegar con energía barata, confiable. ¿Qué es esto de venderle energía a Colombia a un centavo por kilovatio hora cuando nosotros los ecuatorianos pagamos 10 o 15 o 20 o 50? No, eso no tiene ningún sentido. Encima de eso el gobernante está contento y sonríe porque dice: estamos haciendo negocio con Colombia. Pero ¿qué clase de negocio es ese?
¿no? Entonces, en el caso de la seguridad social, esos recursos tienen que venir directamente para empezar a apuntalar y darle la fuerza a la seguridad social mientras se decide en el modelo de reforma que hay que llevar adelante. Para mí ese modelo de reforma necesariamente tiene que contemplar el hecho de que el ahorro del trabajo de una persona es parte intrínseca a la persona. En otras palabras, el trabajo que tú haces, el trabajo que yo hago, es el diario vivir, es lo que hacemos para producir, para mantenernos, para mantener a nuestras familias, etcétera, etcétera. A los empleados, poco o mucho que tengamos, pues eso es individual. No puede el seguro social mantenerse en una circunstancia en la cual todo va a una bolsa negra y después el día de mañana dicen que te hacen el favor de pagarte algo. Y por último, hay todo el descontrol en el área de salud, como lo hemos sabido en estos fatídicos meses, desde que aparecieron los negociados de las medicinas y de las bolsas de cadáveres y de todo lo demás que está sucediendo. Y lo que vemos es que el deterioro es cada vez mayor en eso, ¿no? Sin desviarme demasiado del tema, lo que estamos viendo ahora último de las mafias que matan y qué sé yo, ya estamos en el fondo. No es que estamos llegando al fondo, estamos en el fondo. Entonces, te he dado dos ejemplos. Yo creo que hay mucha tela que cortar en cuanto a desregular una serie de cosas, bajar la cantidad de trámites innecesarios que lo único que hacen es que cada uno de esos crea un nudo de retraso, de ineficiencia y de corrupción. Entonces, en la medida en que vamos liberando todo eso, en que vamos haciendo cambios importantes, inclusive en el tema laboral, mira, yo te puedo decir, yo creo que uno de los poquísimos cambios que hubo, que ya fue borrado por Correa, que se hizo en la legislación laboral, la hizo precisamente el doctor Rodrigo Borja. ¿No? ¿Y por qué? Porque simplemente hay que darse cuenta que el peor empleo es el que no se tiene. Así es. Y perdóname, simplemente para decirte, un régimen laboral como el nuestro, que ha botado del país a 1 millón de ecuatorianos y que ahora tiene a otro 1 millón sin empleos, es un esquema que no funciona. ¿Por qué no entendemos eso? Definitivamente, eso no funciona. Yo creo que uno de los temas más complejos, más allá del tema de la pandemia, de la salud, del tema económico, que es francamente escalofriante, es el problema ético, es el problema moral. El Ecuador ya no soporta más. Efectivamente, creíamos que todavía no habíamos conocido a fondo. Estamos en el fondo. Vemos cadenas mafiosas con una serie de vinculaciones incluso en centros penitenciarios. Es una cosa vomitiva. No podemos continuar de esta manera. Frente a todo esto, Francisco, estamos lamentablemente cerca de concluir el programa. Estamos muy cerca, estamos a portas de una campaña electoral, donde va a haber una proliferación de candidatos y eso más bien le hace el favor a ese populismo que generó prácticamente los mayores destrozos en el Ecuador. ¿Cómo poder lograr hacer entender a una clase política en la necesidad de arrimar el hombro para establecer 3, 4, 5 puntos específicos de acuerdo nacional para sacarle al país adelante? Con esta visión tuya quisiera concluir este programa, Francisco. Patricio, no solamente es la clase política es el producto también de un electorado, ¿no? Entonces, lo que queremos decir aquí es que el electorado también necesita ser educado. Hay que utilizar todos los medios posibles. Hoy en día, felizmente, los hay a través de las redes sociales y a través de todo lo que existe, para educar a la gente, para que no coman cuento, para expresarles que
los que deben de ser críticos respecto de los ciudadanos que los deben de representar. Y creo que al mismo tiempo debemos de empujar cambios sustanciales como debe de ser el de una vez por todas acabar con la Constitución de Montecristi. Eso tiene que estar en el tacho de basura, que es donde corresponde. Tenemos que volver al Estado de Derecho. Tenemos que volver al Estado ecuatoriano donde nos criamos. Tenemos que mejorar ese Estado ecuatoriano donde nos criamos. Y no es posible que sigamos así. Esa es mi impresión. Ahora, respecto de los políticos, de la misma manera, hay que cuestionarlos, hay que interrogarlos, hay que pedirles que den específicas razones por las cuales, por ejemplo, el señor Moreno prometía 250,000 empleos anuales, ¿no? ¿Cómo los iba a lograr? Ahí está, ha perdido 1 millón. Eso es lo que ha logrado. Entonces, no es que creó 1 millón, sino que perdió 1 millón. Entonces, ese tipo de cosas, no podemos, además otra cosa, la función electoral no puede continuar siendo una caja de Pandora. Definitivamente. Aquí tenemos una serie de caracteres ahí que están pululando alrededor del poder, que son una verdadera miasma en lo que tiene que ver con el control ético de las cosas. Aquí, lo que tú acabas muy bien de decir, hay que devolver la ética al sitio central que debe de tener. Y eso significa hacerlo con los electores, con los políticos, con los funcionarios, en general con todos los ciudadanos. Es el momento de cambiar, porque si no cambiamos, tenemos muy mal predicamento. Es Francisco Sued Morales, talentoso economista, ciudadano que siempre ha estado preocupado precisamente por los cambios fundamentales en favor del Ecuador. Nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 9 de la noche y el domingo en el reprise a las 9:30 de la noche. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,